Bueno, muchachos, voy a hacer unos últimos cambios en el interpretador, que es agregar el caso de begin y el caso de set. No son muy difíciles, eso no están en el libro, pero podemos hacerlo sin ningún problema. Hago una pequeña fe de ratas, es aquí. En el if pues debe devolver type true. Había olvidado eso y eso puede dar problemas. Entonces como esta type expresión debe devolver un tipo. En el caso del begin, muchachos, en el caso de begin expresión, ¿cierto? Entonces begin es, ¿cierto? Entonces de begin es ya vamos a trabajar. ¿Y qué pasa en el caso de set expression? ¿Cierto? De set expression recibe un ID y una expresión. Básicamente devuelvo un int type. ¿Por qué? Porque ese es el valor de retorno. Recuerden que lo establecimos como 1, se devuelve un número. Podríamos inventarnos un void type, ¿cierto? Y manejarlo. Pero bueno, como eso devuelve un número, entonces manejémoslo de esa manera. En el begin, ¿cómo debe trabajar el begin? El begin sencillamente lo que debe hacer es revisar type expresión de cada una de las expresiones y devolver el último valor. Recuerden que el begin recibe una lista de expresiones y una expresión, ¿correcto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Si lista de expresiones, recibe una expresión y una lista de expresiones, según la gramática. Sí, podemos revisar, podemos verificar acá en la especificación gramatical, ¿cierto? Acá cerca del begin. Y miren, recibe una expresión y una lista de expresiones. Muy bien. Acá en type o expression, lo que vamos a hacer es agregar en el caso del begin. Entonces, si lista de expresiones, ¿cierto? Si lista de expresiones es vacía, ¿cierto? Si lista de expresiones es vacía, si es null, ¿cierto? Lista de expresiones, entonces calcúleme type of expression, ¿cierto? Type of expression ¿de quién? Vamos a invocar a type of expression, ¿cierto? ¿De quién? De la expresión en el ambiente de tipos, ¿cierto? Y en otro caso, pues nos tocaría hacer una función recursiva, ¿cierto? En el letrec, ¿cierto? Entonces tendríamos la función de evaluación, ¿cierto? De evaluar tipos. Tendríamos que es un lambda que recibe una lista de expresiones, ¿cierto? Que es un ls, ¿cierto? Recibe una lista de expresiones condicional. Si, ya sabemos que como no hemos verificado que es vacío, si es null, ¿cierto? Si es null el cdrls, entonces lo que debe hacer es un type o expresión del car, ¿cierto? Del car de este señor. ¿Qué es lo que devolveríamos al final? Que sería el car de ls. Voy a llamarlo ls interno para no confundirlo con el de afuera. Entonces ls interno, ls interno. Listo. Y bueno, lo enviamos sobre el ambiente de tipos acá. Y bueno, eso es lo que haríamos en el caso de que sea vacío. Sea el último elemento de la lista, como hemos hecho en el otro. Bien, y en otro caso, haga un begin, ¿cierto? Y hace un type o expression, ¿cierto? De este, con un llamado recursivo a la misma función que teníamos acá, evaluar tipos, ¿cierto? Con el cdrls y, ¿cierto? Así lo llamamos y le enviamos nada más. ¿Listo? Muy bien, entonces eso haríamos acá. Y bueno, en el caso de evaluar tipos, ya terminaríamos allí y allí terminaríamos la evaluación del letrec, ¿cierto? La evaluación del letrec. ¿Y ahora qué haríamos en el letrec? Entonces haríamos un begin, ahora sí, de este señor, ¿cierto? Igual lo tenemos que hacer. Y le enviaríamos a esta función evaluar tipos, le enviaríamos la lista de expresiones y ahí estaría. Entonces, expresiones. Básicamente ese sería el comportamiento en el caso del begin, ¿cierto? Pues no está en el libro, pero es un comportamiento pues que perfectamente podemos inferir sin ningún problema. Bueno, y cierro el if y cierro el begin finalmente. ¿Listo? Ahora, en el caso del set, podríamos manejar un void, pero ese void type, ¿cierto? Ese void type pues nos traería problemas, ¿cierto? Porque pues tocaría hacer como la excepción de no poder asignar, digamos, x igual a z. Entonces es preferible manejarlo de esa manera. Bueno, ya hemos terminado con esto de implementar todos los aspectos de nuestro interpretador. Hago pues énfasis en la corrección que hice, pues que el if devuelve el type true o el type false, ¿cierto? Era que algo me faltaba pues cuando lo hice. Bien, muchachos, ya con esto ya podemos pasar directamente a los ejemplos. Entonces, una recomendación con esto les recomiendo es
que pensar de que esta función TypeExpression siempre va a calcular los tipos de las expresiones que ingresan. Y lo que vamos a hacer nosotros aquí en evaluar programa, ¿cierto? Aquí en evaluar programa, es básicamente mirar, bueno, aquí en auxiliar interpretador es que si el resultado de nuestro código es un tipo, entonces proceda a evaluar el programa. En otro caso, devuelva un error. En caso pues de que esto no haría de pasar porque los errores están manejados directamente internamente, de acuerdo a las reglas de tipos que nosotros especificamos.